El día de hoy vamos a conversar con el diputado Wálmaro Gutiérrez, quien es diputado del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea Nacional y quien también es el presidente de la Comisión Económica en el Parlamento. Vamos a estar hablando de una información que a todos nos compete, que hemos abordado a lo largo de estas semanas, una vez que fuese dada a conocer la información, y es la famosa reforma a la ley tributaria. El día de hoy se espera que esta ley ingrese a plenario para ser discutida por el Pleno en general. Recordemos que esta ley esta iniciativa de ley se llevó hasta la Asamblea Nacional el pasado 28 de febrero, ¿verdad, diputado? En el cual se espera recaudar 10.168 millones de córdobas, equivalentes a 300 millones de dólares en este 2019. Entre las cosas que establece esta iniciativa de ley, se pretende aumentar las dietas que se pagan a directivos de las empresas, que pasan del 12.5% al 25%, también a los trabajadores que paguen entre el 10 al 30%. También se habla de un incremento a las alícuotas del pago mínimo definitivo, que es como se conoce el adelanto mensual del impuesto sobre la renta que hacen las empresas. Pasa a ser del 3% para los grandes contribuyentes, es decir, para la gran empresa, del 2% para los principales contribuyentes y del 1% para los pequeños contribuyentes o para el resto, entre otros temas. El diputado está aquí para aclarar algunas informaciones que se han dado a conocer, para saber si la reforma o esta propuesta va a pasar íntegra como la presentó el ministro de Hacienda y Crédito Público, o si ha sufrido algunas variaciones durante el periodo de consulta que se vivió desde la semana pasada. Gracias, diputado, por asistir aquí a Acción 10 en la mañana. Es un deber de todos nosotros de traer hasta los televidentes pues las partes que se ven involucradas en este tipo de consulta y de ley. Primero quería preguntarle, y para aclarar a la población, ¿por qué son necesarias este tipo de reformas tributarias? Bueno, primero que todo quiero darte las gracias a vos, a Canal 10, de la oportunidad que me dan de estar y entrar a los hogares nicaragüenses para transmitir información que consideramos para todos los nicaragüenses sumamente valiosa. Antes de tal vez entrar en materia, yo quisiera hacer una precisión, porque tal vez de tu introducción escuché algo que vale la pena y es meritorio precisar. En esta reforma fiscal no se está tocando absolutamente nada relacionado a la tabla progresiva del impuesto sobre la renta para los trabajadores. Eso es muy importante. Lo que se está tocando es el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, grandes y medianas empresas, pero todo lo que signifique el impuesto sobre la renta, la tabla progresiva con la que usted, con la que yo y con la que todos todos los que nos miran aportamos, no se está tocando absolutamente para nada. Solo es al empresario. Para nada. Es al sector empresarial y no a las personas naturales, porque creo que eso es importante precisarlo, porque la sensación es, bueno, a mí me van a subir los impuestos y hay que transmitirle tranquilidad especialmente a ese asalariado, a ese trabajador, de que su salario no se va a ver afectado absolutamente en nada, porque la tabla progresiva del impuesto sobre la renta no se está tocando en esta reforma fiscal. Y ahora sí entro en materia. Lo que sí es importante destacar es que el día 28, 29 y 30 de enero y el 5 de febrero se desarrolló el proceso de consultas en la Asamblea Nacional frente a la Comisión Económica, y fue una consulta amplia, abierta, participativa. Te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que ha sido una de las reformas fiscales más profundamente consultadas de los últimos años. Diputado, ¿quiénes asistieron a esta consulta? Estuvieron en estas consultas aproximadamente 90 participantes, entre asociaciones, fundaciones, federaciones, confederaciones, cámaras empresariales, cámaras binacionales y
representantes de empresas privadas líderes en el país. Pasaríamos los 20 minutos que tengo de entrevista aquí diciéndote cada una de las personas naturales y jurídicas que comparecieron. ¿Cuáles eran los temas que estas empresas representativas tocaron y que tenían dudas? Porque ahí se ha hablado de que estos impuestos que se van a ver incrementados van a generar desempleo, van a crear descapitalización de las empresas. Mira, Giselita, uno de los temas que más se ha señalado es el incremento del 1 al 2% y del 1 al 3% de la alícuota en el pago mínimo definitivo para las personas jurídicas. Cuando se creó el 1%, que es el que rige ahorita, el 1% pago mínimo a cuenta del IR, el argumento que se dio para rechazar ese 1% de pago mínimo fue exactamente el mismo que vos me estás diciendo ahorita. Y te pregunto a vos, dígame qué empresa cerró cuando se creó el impuesto pago mínimo definitivo. Sin embargo, hay que entender algo. En este momento y en este contexto es absolutamente imprescindible hacer un acto de justicia tributaria, porque yo creo que hay que aclararle a la población lo siguiente, y eso es importante. ¿Cuánto es la base de contribuyentes, personas jurídicas que existen en este país? Le traslado el dato. 135,000 contribuyentes. De esos 135,000 contribuyentes, no más de 460 contribuyentes son grandes contribuyentes. ¿Qué son grandes contribuyentes? Aquellos que facturan anualmente arriba de 160 millones de córdobas anualmente. 460 empresas. ¿Ok? Luego de eso, principales contribuyentes. Principales contribuyentes son aquellos que facturan entre 60 y 160 millones de córdobas anualmente. ¿Cuántos son esos? No suben los 600. Y el resto de contribuyentes son micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Se le va a subir la alícuota del 1 al 3 a 450 empresas de este país, de las 135,000 empresas que hay, del 1 al 3. Esas que facturan arriba de 160 millones de córdobas. Luego dice la ley, sube del 1 al 2% a las principales empresas. ¿Quiénes son esas? Las que facturan entre 60 y 160 millones y no son más de 600 empresas. Y el resto de las empresas del país, prácticamente 134,000 empresas, no se les sube un centavo la alícuota del pago mínimo definitivo a cuenta del impuesto sobre la renta. Diputado, pero sobre estas grandes empresas no es que recae la mayoría de la recaudación, es decir, ellas por ser grandes son las que más contribuyen ya. Por supuesto, y ahí... ¿Y usted pondría en riesgo al revés, tomo sus palabras. La pregunta es, ¿a quién le cargo los dados para que contribuya más? ¿Al que tiene más? ¿Al que genera más? ¿O al que tiene menos y genera menos? Si fuera al revés, si yo te viniera a decir aquí, fíjate que le vamos a subir del 1 al 2 a 134,000 empresas de este país, ahí su argumento es correcto, porque entonces estaría cargando los dados sobre un segmento que incluso en el momento de la desestabilización económica y social de este país que sucedió como consecuencia de los fenómenos que todos conocemos de abril a esta fecha, precisamente, diputado, el contexto fueron las distinto, que más sufrieron. Casualmente. Porque ellas también están resintiendo la crisis económica en la que nos enfrentamos. Es decir, ellos no tienen la misma capacidad o adquisición de dinero para realizar esto. Y por eso yo le preguntaba, ¿por qué hacerlas en este momento? Y no cuando había un periodo de bonanza en el que empresarios y también gobierno estaban llevando un diálogo de consenso y estábamos creciendo anualmente. Se lo voy a poner entonces a usted al revés. ¿Cuántas empresas grandes y medianas y principales empresas en este país
quebraron como consecuencia de la desestabilización, consecuencia de lo que todos los nicaragüenses en gran medida vivimos y sufrimos en este país. ¿Cuántas? Cero. ¿Cuántas micros, pequeñas y medianas empresas cerraron en este país como consecuencia de ese fenómeno? Más de 8.000. Punto número 1. Y punto número 2, esta reforma fiscal, y les voy a hablar con absoluta franqueza, no es la reforma fiscal que nosotros deberíamos de estar discutiendo en este momento. Esta es la reforma fiscal que nos impusieron a discutir en este momento, porque cuando se desarrolló esa muy positiva comunicación gobierno con este segmento del sector privado, todas estas reformas estaban siendo discutidas. O sea, no era de que como estábamos bien y estábamos creciendo al 5%, entonces no es necesario recaudar. No es cierto. La cosa es de que se precipitan los acontecimientos como consecuencia de la desestabilización social y económica que se generó en este país, que no fue, dicho sea de paso, provocada por nosotros, ¿ya? Y eso desencadenó una caída, y usted correctamente bien lo ha planteado. Después de que los nicaragüenses nos acostumbramos a crecer a un 5.3% promedio anual, caímos a un menos 4%, y es ahí el motivo fundamental de la necesidad de esta reforma. Diputado, permítame, porque es que hay que cerrar este ciclo, porque es importante, porque si yo tengo un compromiso de mantener los niveles de inversión en educación, los niveles de inversión en salud, los niveles de inversión en infraestructura, los niveles de inversión en seguridad ciudadana, los niveles de inversión en crédito agropecuario, los niveles de inversión que tenemos en agua potable, en energía eléctrica, en alcantarillado sanitario y todo el resto de programas y proyectos que cubre el presupuesto general de la República, ya, si yo no tuviera el compromiso de mantenerlo, yo te diría, no es necesaria la reforma fiscal. Pero lo que yo no puedo permitir, y no me cabe en la cabeza, es de que todos estos segmentos económicamente vulnerables de este país tengan que pagar los platos rotos de no seguir recibiendo la reivindicación de derechos por situaciones que no estuvieron en sus manos ni en su voluntad, ni fueron provocadas por ellos. Claro, pero diputado, la gran empresa resistió la crisis debido a que precisamente tenía dinero o tiene recursos suficientes. La pequeña obviamente pues se vio más afectada debido a que no cuenta con los recursos. Esta reforma no podría afectar aún más a la gran empresa, es decir, ellos ya están resintiendo, pero resisten. Sin embargo, si ustedes vienen y le incrementan el costo a su producción, no podría generar precisamente la quiebra o la salida porque no encuentran unas condiciones más favorables aquí en el país. Vea, desde que el mundo es mundo y desde que los impuestos existen, ya, por eso es que se le denomina impuestos, porque no son voluntarios. Y siempre el argumento que tiene la persona que tiene más dinero es que si le cobras más impuestos, lo vas a hacer pobre. Yo creo de que una persona cae en una situación de pobreza cuando es incapaz de desarrollar una actividad empresarial con eficiencia. Nosotros tenemos, por desgracia, una clase empresarial, y hablando de los grandes y de los principales contribuyentes, a mí con mucha honestidad, yo lo lamento bastante cuando yo escucho ese argumento, porque nosotros, mire qué fácil, ¿usted cree que ser un empresario es ser un trasladador de precios, costos y gastos? Yo no lo creo así. Además, en la escuela de negocios a mí no me enseñaron eso. Y yo estoy seguro que muchos de los grandes empresarios pasaron por la misma escuela de negocios que pasé yo. ¿Ya? Un empresario no es ese trasladador automático. A ver, ¿cuánto me incrementa la mano de obra? Tanto. ¿Cuánto me incrementa la materia prima? Tanto. ¿Cuánto me incrementan los impuestos? Tanto. Entonces, agarro todo ese incremento y ¡pum!, se lo tiro a precio para que lo pague el consumidor final. Eso, es más, ni siquiera necesitamos empresarios. Estas máquinas lo hacen a la perfección. Hay un programa de cuadro que se llama Excel, ya, que lo hace, mire, solo pone 2, 3 cositas, tiqui, 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 y ¡bum!, le sale. Pero el empresario es aquel que enfrenta los desafíos, es aquel que innova, es aquel que ahorra,
es aquel que genera programas de eficiencia, ahorro energético, ahorro de agua potable, maximización del esfuerzo de su fuerza laboral, va a buscar materias primas mucho más baratas con otros proveedores, de suerte tal que el impacto de los desafíos de la economía no se los traslada al consumidor. Mire qué sencillo que es trasladar eso. Tanto es lo que me incrementan, tanto es lo que le suba la... O sea, diputado, me parece hablemos entonces lamentable. de esos productos que son sensibles para la población en general. Se hablaba de que se iba a agravar con impuestos varios productos de la canasta básica. Existían algunas posiciones de presidentes de Cámara de que la canasta básica iba a incrementar de 13.000 córdobas que se encuentra ahorita hasta los 17.000. Se hablaba de productos como el arroz superior al 80-20 en sus diferentes presentaciones, iba a incrementar. Se hablaba también de la pechuga de pollo con ala y sin ala y también los filetes que se iba a incrementar su valor, y también, entre otras cosas, pues productos de limpieza y aseo personal. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuáles son los productos que en realidad de la canasta básica van a estar siendo afectados, y si son los productos del consumo masivo de nuestro país, de nuestra población? Mira, el problema es cuando agarras un hecho y lo empezás a adornar de imprecisiones para que todo parezca positivo de cara al que lo argumenta. Cosa que de manera categórica, así categórica te voy a decir, es que ninguno de los productos alimenticios contenidos en la canasta básica hoy en día se le está subiendo un solo Córdoba de tributo. Y voy a agarrar los dos ejemplitos muy puntuales que me estás dando. Hoy la pechuga está gravada, no es esta reforma la que la grava, y el sector empresarial lo sabe. Hoy el arroz 90-10 ya se encuentra gravado, porque lo que come la mayoría de mi pueblo es el 80-20, y ese está desgravado y seguirá desgravado. Y el resto de productos alimenticios de la canasta básica van a continuar exentos. Eso es bien importante para que el pueblo de Nicaragua no se deje marear por esos argumentos. Ahora, hoy en día, si nosotros aprobáramos la reforma el día de hoy, el 78% de toda la canasta básica, que dicho sea de paso, debe de tener dos grandes cosas a tomar en cuenta. La primera, la canasta básica nicaragüense es la canasta básica más grande de América Latina en cuanto a cantidad de productos. Y segundo, la canasta básica nicaragüense es la única, óigase bien, la única canasta que yo conozco que incorpora bienes no alimentarios en la canasta básica. La canasta básica de Costa Rica, ¿sabe cuántos productos tiene? Todos alimentarios, 17 productos. Pero el poder adquisitivo de los trabajadores en Nicaragua pues es menor que en comparación con los trabajadores de Costa Rica. La canasta básica de Honduras tiene 30 productos y tenemos un PIB relativamente parecido y un poder adquisitivo de la moneda relativamente parecido. Pero no quiero que... O sea, no es mi interés. ¿Vamos a hacer comparaciones, no es mi interés. No, por supuesto, y me someto a las comparaciones. Porque independientemente del PIB de Costa Rica, independientemente del PIB de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, que son mayores que el nicaragüense, nuestra canasta básica exenta es mayor que cualquiera de esos países centroamericanos. ¿Por qué cree usted eso? Así de sencillo. Así, y las cifras no nos dejan mentir. Porque ellos tienen más dinero. Por eso nosotros necesitamos mantener exentos más productos. Y es lo que nosotros hemos venido discutiendo en esta reforma. Mira, no me grabes los alimentos básicos que necesita la población para mantenerse viva. Y eso es lo que nosotros estamos discutiendo en esta reforma. Este tema da para mucho más. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sus conclusiones. El día de hoy inicia el proceso de debate dentro del plenario. La reforma ya ha sufrido me decía, algunas reformas, precisamente. ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes le hicieron a esta propuesta que presentó el ministro? Brevemente, por favor. Fundamentalmente sector agropecuario.
sector agropecuario fue vital para nosotros. Todos los insumos que tienen que ver con la producción. Incrementar el techo exento de las cooperativas de 40 a 60 millones de Córdoba no es para nada marginal y le da una liquidez muy importante a las asociaciones de productores, que son las que llevan el pan a tu mesa y a la mía y a la de todos los nicaragüenses. El tema de los bonos que se están emitiendo por parte de la Hacienda y que todavía no han dado los resultados que se esperaban, ¿cómo se va a manejar eso? No es que no den los resultados que se esperaban. Es que la Comisión Económica, después de analizar de manera técnica y jurídica la situación, decidió que ese tema de la creación de un endeudamiento, de la creación de un bono, no se corresponde con estar en una ley tributaria. Una cosa es lo tributario y otra cosa es tema de endeudamiento público. Y se lo voy a poner bien clarito. ¿Se recuerda cuando creamos aquellos bonos para la estabilización del sector financiero? Se hizo en un instrumento propio, autónomo, separado. Sí. Entonces, esa creación de bonos no viene en esta reforma fiscal, sino que se le devuelve al presidente la responsabilidad de reanalizar este tema y cuando tenga absoluto marco jurídico de la misma, que lo mande al Parlamento Nacional, que obviamente lo vamos a discutir. Pero en síntesis, este tema no es un tema tributario, sino que es un tema de endeudamiento y por eso no viene en la ley. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Esperamos contar con su presencia en otras ediciones. Lástima, para hablar acerca tenemos tantas cosas que hablar para hablar siempre de este tema que va a continuar dando mucho de qué hablar.